Bendiciones, mis hermanos, qué gusto estar una semana más, un episodio más con ustedes. Creo que es el episodio 21 o 22, realmente ya ni me acuerdo, pero bendito Amén. sea el Señor, pues ya Amén. llevamos, bueno, hicimos una pausa involuntaria, ya les pedimos perdón el episodio pasado porque realmente fue algo que salió de nuestro control. Estuvimos grabando, pero no quedaba, los audios no se escuchaban, pero bueno. La semana pasada estuvimos hablando seguimos de hecho, en este versículo, bueno, en estos capítulos de Efesios, capítulo 4, versículo 22, que dice que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir os despojéis del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre. Bueno, estuvimos hablando de esto que es vestirse del nuevo hombre, pero la semana pasada hablamos de lo que provoca desnudez, porque recuerde que pues dice la Biblia que debemos despojarnos del viejo hombre, pero hay gente que se despoja más bien de su vestidura, no del viejo hombre, sino de su vestidura. Hablábamos que la vestidura pues es la identidad, ¿no? La identidad que tenemos como hijos de Dios, como cristianos, inclusive como hijos, como esposos, esposas, dependiendo sea el caso, ¿verdad? Entonces hablábamos de 5 cosas que provocan la desnudez. No vimos las 5 porque se nos fue un poco el tiempo, pero una de ellas son los temores. Génesis capítulo 3 versículo 10 dice la palabra del Señor: te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Bueno, aunque ya la semana pasada lo hablamos un poco, en realidad es el pecado, ¿no? Es el desobedecer a Dios. Así es. Lo que provoca esta desnudez, pero el miedo te impide vestirte, te impide, como el tema que hemos tratado de hablar es el revestirte del nuevo hombre. El temor te hace, el miedo te hace, te incapacita a vestirte. ¿Qué entendemos por miedo, mis hermanos? ¿Qué entienden ustedes por miedo? A manera de resumen. Pues miedo es como ese terror, ese pánico, esa sensación de inseguridad que se siente hacia alguna cosa. Exacto. ¿Qué entienden ustedes por miedo? Sí, concuerdo con lo que dice Gamas. Es una sensación de exposición, ¿no? De estar en peligro, por así decirlo. Básicamente. Básicamente. Ajá. Sí, porque hablábamos la semana pasada que una cosa es el temor a Jehová, que hablábamos que el temor es respeto, Así es. reverencia, pero el miedo ya es algo que te incapacita. Exacto. Y hablábamos de que, bueno, si vas al cine a ver El Exorcista, pues obvio te va a dar miedo, ¿no? O sea, pero un miedo que te impide buscar la presencia de Dios es algo no sano, algo no natural. Entonces, bueno, eso hablábamos. Otro ejemplo que pusimos está en Éxodo 32:25. Dice: y viendo Moisés que el pueblo estaba desnudo, porque Aarón los había desnudado para vergüenza entre sus enemigos. Hablábamos de que seguir a malos líderes, eso provocaba desnudez. Y como siempre hemos dicho, no queremos hablar mal de nadie en específico, no queremos mencionar nombres, pero pues es que hoy en día en las iglesias el anciano, o inclusive yo estuve en una iglesia en donde un profeta llegó y mandó a bajar a todos los de la alabanza, a todos los mandó a bajar. Y de hecho yo veía a los de la alabanza muy emocionados y el profeta les dijo: dice el Señor, no estoy contento con ustedes, porque todos los que han estado en el altar han querido dividir esta iglesia, y entre esos estaba la hija del pastor y el hijo del pastor, y dijo todos. Y volvió a repetir el profeta: y todos, no hay ninguno que se salve, entre ellos la hija y el hijo del pastor. Entonces, Híjoles. y a veces seguir a un mal líder provoca desnudez, porque recordemos que de hecho lo platicamos, no recuerdo si salió al aire, porque pues fueron en los episodios que se grabaron mal, ¿verdad? Pero hablábamos de que ¿quién nos hace las vestiduras? El pastor. Nuestro pastor. O sea, yo sí sé que hay pastores que predican: no, en cuanto tú te bautizas se te regala una vestidura. Sí, esa es una vestidura que se te regala, pero tienes que mejorar esta vestidura, tienes que ir progresando. Entonces, esta vestidura nos la regala el Señor, pero hay una vestidura que hace nuestro pastor. ¿Y qué sucede cuando nosotros, en lugar de
pues no tener una buena relación con el pastor, sino que cambiamos de un lado a otro, que porque el hermano me dijo, que porque el hermano me invitó, que porque el hermano o la hermana me habló mal del pastor o de los líderes o qué sé yo, y me voy a otro lugar, pierdo totalmente mi vestidura, ¿no? Bueno, otro ejemplo, este ya no lo vimos, Amós capítulo 2, versículo 12 dice, pero vosotros hicisteis beber vino a los nazareos y a los profetas les ordenasteis diciendo, no profeticéis. Verso 16 de Amós dice, y hasta el valiente más intrépido tendrá que huir desnudo aquel día, dice el oráculo del Señor. Bueno, ¿por qué puse Amós 2:12 y luego el verso 16? Para que se entendiera ¿por qué es que había desnudez? Dice que hasta el más valiente iba a tener que salir desnudo, y en el verso 12 que es por oprimir al Espíritu Santo. El vino representa la llenura del Espíritu Santo, pero aquí más bien es que le están diciendo a los profetas que no profeticen, es decir, están oprimiendo la voz de Dios, están oprimiendo al Espíritu Santo, ¿no? Y creo que esto es algo de lo más terrible. Sí. Iba a poner un ejemplo, pero creo que todos lo iban a entender, ¿no? Pero, por ejemplo, en cuanto a la alabanza, una de las cosas que más se busca es que el Espíritu sea el que se mueve. Amén. Amén. En la administración del culto, de la adoración, la alabanza, etcétera, etcétera, se busca que sea el Señor el que se mueva. Pero pues hay gente que en sus iglesias le cantan al pastor, le cantan al amor, le cantan a la oveja, en lugar de cantarle a Dios. Sí. Y hay gente que, o sea, lo último en lo que piensan es la presencia de Dios, y eso provoca desnudez, ¿no? Bueno, esto fue a manera de resumen. Vamos a entrarle al tema, porque el tema es, una vez más, les repito, es el vestirnos del nuevo hombre. Y tenemos que, definitivamente tenemos que buscar esto, vestirnos del nuevo hombre. Entonces, un ejemplo que les queremos poner está en Éxodo capítulo 2, versículo 17. Dice, entonces vinieron unos pastores y las echaron de allí, pero Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a su rebaño. Cuando ellas volvieron a Reuel, su padre, él dijo, ¿por qué habéis vuelto tan pronto? Respondieron ellas, un egipcio nos ha librado de la mano de los pastores y además nos sacó agua y dio a beber al rebaño. Miren, Moisés era un hombre escogido por Dios desde pequeño para ser libertador, para ser el que guiara al pueblo de Israel a la tierra prometida, pero tenía un problema. Aunque vemos un hombre que es capaz de defender a sus hermanos, de defender a las mujeres, ¿qué representa la mujer? O a las mujeres. Iglesias. Iglesias. Ahora, dice aquí que le saca agua. ¿Qué es el agua? Palabra. Miren este ejemplo tan terrible. Dice esta historia que estaban las mujeres son iglesias. Sí. Estaban queriendo beber agua. ¿El agua qué es? Palabra. Pero ¿quiénes estaban estorbando el paso al agua? Otros pastores. Miren, pastores que no dejan que las iglesias beban del agua del Señor, de la palabra del Señor. ¿Y qué sucede? Viene un egipcio, Híjole. un egipcio a darles de beber. Eso está terrible. Mucho. No es el tema, pero está terrible. Porque realmente cuánta gente se va de las iglesias precisamente por esto, por los pastores que no comparten del Señor, no comparten con la iglesia en general las bendiciones, la prosperidad, la unción, el conocimiento del Señor. Y viene un egipcio que les habla bonito a las iglesias y se van con el egipcio. Y bueno, Moisés vemos un ejemplo que defendía a sus hermanos, defendía a las mujeres que son la iglesia, es capaz de sacar agua, o sea, de dar agua, de dar palabra, de cuidar al rebaño, es decir, cuidar al pueblo de Dios, pero tenía algo que todavía no lo hacía apto para el servicio a Dios, y es que se vestía como egipcio, Sí. calzaba como egipcio y hablaba como egipcio. Ok, mi hermano Isaac, ¿qué podemos entender nosotros por estas tres cosas? Se vestía, calzaba y hablaba como egipcio. Creo que la vestidura seguía vestido tal cual como es en el mundo. Y aparte las sandalias es seguir caminando como caminabas en el Exacto. mundo y seguir hablando
como la gente habla en el mundo. Exacto. Entonces hay gente que tal vez aún no ha cambiado su forma de hablar, de caminar y de vestir, Exacto. aún estando dentro de la iglesia, aún siendo como Moisés, que siendo como libertador, Exacto. aún él no cambió sus vestiduras, sus sandalias. Exacto. Tal vez gente que tenga propósitos en la iglesia, tenga propósitos delante de Dios, pero seguir siendo tal cual como es en el mundo. Eso es muy, muy importante porque cuánta gente tiene un llamado genuino de parte de Dios, eso no lo negamos. O sea, si usted tiene un llamado, amén, amado hermano, luche, pelee, porque ese llamado se cumple en su vida. Pero Amén. cuánta gente quiere hacerlo a la manera del mundo. Sí. Y eso Sí, sí. no es nuestro tema. De hecho, si usted ve aquí atrás de nosotros, pues tenemos luces. En los cultos tenemos luces, tenemos pantallas. Eso como tal no es el mundo. De hecho, en temas pasados hablábamos nosotros, la iglesia debe de modernizarse, pero ¿hasta qué punto es correcto, no? Sí, Porque es cierto. Moisés trata de hacer las cosas, pero seguía vestido como egipcio. ¿Qué Sí. representa eso? Pues que todavía tenía una identidad egipcia. Es cierto. Hablaba como egipcio, porque si ustedes ponen atención, son las hijas de Labán, las hijas de Yetro, o Reuel, aquí aparece Reuel. De hecho, el suegro de Moisés tiene 3 nombres. Es un buen tema para sacar más adelante, ¿verdad? Pero el suegro ¿qué pasó? Les dice a sus hijas, un egipcio. ¿Por qué? Porque hablaba, se comportaba, se vestía. Ahora, yo sí que quiero decir algo, no hay ropa cristiana. No. Ni siquiera esa ¿y cómo se llama esta marca bueno, hay una marca ahí que hace playeras cristianas con logotipos ahí de FBI, eso y cosas así por el estilo, ¿no? Pero con eslóganes cristianos, Sí. ¿no? No, hermano, como tal no existe la ropa cristiana, o sea, no, estamos hablando de identidad. Así Amén. es. Todavía se identificaba como egipcio, hablaba como egipcio. ¿Cuántos predicadores quieren pasar a predicar, pero todavía hablan como mundanos? Porque Egipto representa el mundo. Así es. Entonces, ¿qué opinas tú, Raúl, de esto? O sea, ¿cuánta gente quiere hacer el trabajo de Dios, pero al estilo del mundo? Bueno, dice la palabra que en los últimos tiempos habría mucha gente que predicaría la palabra, pero conforme a sus concupiscencias, ¿no? Así es, que tendrían comezón de oír. Exacto. Pues la palabra lo dice, a la luz de la palabra eso está mal, puesto que dice la Biblia que por nuestras obras, por nuestros frutos nos conoceréis, ¿no? Exacto. Y yo no puedo tener ese tipo de identidad y dar un fruto que no es el correcto, ¿no? Porque el fruto que busca el Señor pues es el arrepentimiento, y si Amén. todavía no me arrepiento de mis acciones y todavía me siento parte de Egipto, ¿no? Exacto. Entre comillas, no puedo, no, vaya, la Biblia dice que dentro de una, no recuerdo muy bien la palabra, pero no puede brotar agua dulce ni agua Exacto. amarga de un mismo. De un mismo manantial. Exacto, de de un una mismo misma manantial. fuente. No encontraba la palabra, pero ese es el punto al que quería Exacto. llegar. Sí, sí. Sí, y definitivamente eso es muy, muy cierto, porque no podemos hablar palabra de Dios, pero igual hablar mentira. De Exactamente. hecho, por ejemplo, no es el tema, pero si usted es de los que anota, chéquese esto, por ejemplo. ¿Quién le enseñó a Juan el Bautista a ser profeta? Uy, Porque había habido un silencio por 400 años. Cierto. Cierto. interesante. Qué interesante. Cierto. Sí. Entonces, Juan el Bautista, si usted pone atención, dice la palabra de Dios, él aprende de 7 animales. Dice en la palabra de Dios que se vestía de piel de camello. Entonces, ¿el camello qué representa? Es figura del siervo. ¿Por Sí. qué? Porque el camello pues se arrodilla Bebe para el beber agua, el de agua. rodillas. Exactamente. Entonces, la oración, constantemente la oración. Dice la palabra que comía miel silvestre, la miel que representa. Palabra de Dios que abre los ojos. Entonces, aprendió de las ovejas a tener una visión espiritual clara. Les decía a los fariseos, camada de víboras.
¿Cuál es una de las características de las víboras? Su lengua larga. La lengua partida. Su lengua partida. Sí. La lengua bifurcada, o bueno. Tiene su nombre. Tiene su nombre, sí. Esa lengua. Tiene su nombre, pero esa lengua. Sí, sí, sí. Entonces, Juan aprendió, yo no puedo ser como ellos, como serpientes, que te Exacto. hablan palabra de Dios, pero al igual te hablan mentira. Te hablan palabra de Dios, pero al igual te hablan chisme, te hablan murmuración. Entonces, mire cómo aprendió Juan el Bautista de los animales. Impresionante, ¿no? Porque, bueno, no es el tema, pero para que usted lo anote. Son 7 animales, amado hermano, creo que nada más le di 4, pero ahí usted chéquelos. Si no, pues escríbanos y ahí se los hago llegar por Messenger. Bueno, entonces el tema es este. El tema es este, que tiene que haber un cambio de Exactamente. vestidura definitivamente. Y el ejemplo es Moisés. Estaba vestido de egipcio, pero luego Éxodo capítulo 3 versículo 1 dice, y Moisés apacentaba el rebaño de Yetro su suegro. Mire, ya no estaba vestido de egipcio, ahora estaba vestido de pastor de ovejas. Entonces vemos un cambio de actitud, un cambio de vida, un cambio de personalidad en lo que es la vida de Moisés. Y entonces en la palabra de Dios nos damos cuenta de que debemos sufrir y ciertamente por eso lo digo así, debemos sufrir cambios de vestiduras, porque cada cambio de vestidura es un cambio de vida, de actitud, de personalidad, por el cual el Señor nos va a hacer pasar, pero que es para nuestro propio bien. Así es. Y así como Moisés llegó a ser el libertador de Israel, fue a través de este proceso de despojarse del viejo hombre y vestirse de un nuevo hombre. Entonces, Génesis capítulo 3, versículo 7, vemos el primer ejemplo. Génesis 3, 7, dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Verso 21, mire, me voy a brincar al verso 21. Y el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Ok, sé que nos brincamos del 7 al 21, es un gran salto que damos, pero esto es muy, muy importante porque el podcast pasado, si no me equivoco, hablábamos precisamente de las hojas. Sí. Y mi hermano Raúl hace un ratito mencionaba, Dios se acerca a ti buscando frutos, Amén. un fruto digno de arrepentimiento. Así es. Ahora, la hoja es un problema muy serio que todos los cristianos enfrentamos. Porque en el ejemplo de la higuera, dice en la Biblia que Jesús quería encontrar fruto, mas no lo encuentra, solo encuentra hojas. Ahora, en el proceso natural de todo árbol, tienes que dar hojas. Siempre. ¿Sí o no? Sí. Si tu arbolito no está dando hojas, ¿qué está pasando? Se está muriendo. Se está muriendo, sí. ¿no? Sí. Pero llega un momento, por ejemplo, si tú siembras un naranjo, ¿qué esperas que dé? Naranja. Naranjas, Si tú siembras un manzano, ¿qué esperas que dé? manzanas. Manzanas. Bueno, por ejemplo, nosotros, mi esposa y yo en nuestra casa tenemos un árbol de aguacate, pero no da aguacate. Y hemos leído que los aguacates así son. O sea, se tarda 4 años en crecer Sí. al punto en el que puede dar aguacates. Y si no da aguacates en el 4.º año, jamás da. O sea, son muy payasos los aguacates. O sea, Por eso está bien caro. por eso está bien caro, exactamente. No da, nuestro árbol no da. Pero el proceso natural es que dé. Sí. Ahora, en cuanto a... Y esto lo pongo de ejemplo porque Dios a nosotros nos compara como árboles. Así es. De hecho, la Biblia dice que un hombre ciego viene con Jesús y le dice, ayúdame a ver, le escupen los ojos y ¿qué dice? ¿Cómo ve a los hombres? Como árbol. Como árboles. Sí. Y ya después Jesús le dice, bueno, ya tienes la vista, estoy parafraseando, Sí. ya tienes la vista espiritual, ahora la natural, ¿no? Entonces somos figuras de árboles, Amén. pero no podemos solo dar hojas, No. porque las hojas son una pantalla. Sí, esto me recuerda a lo que enseñaba el Señor Jesús sobre el fariseo y el recaudador de impuestos. El fariseo llegaba y decía y comentaba todas sus justicias delante del Señor, Exacto. ¿no? Y decía, te doy gracias, Señor, porque no soy como pecador, que no soy pecador ni aún como estos. este recaudador de impuestos. Y se ensalzaba sobre el recaudador. Exactamente. Pero el recaudador, contrito y humillado, decía, Señor, ten piedad, ten misericordia de mí, que soy pecador.
y decía Jesús que salió justificado más el recaudador de impuestos que el propio fariseo. Exactamente. Y creo que puedo ver un ejemplo claro en esta parte. Exactamente. De hecho, lo hablábamos el podcast pasado. No sé ustedes qué opinan respecto a lo que son las hojas, porque parece que estás creciendo, pero en realidad hay algo que no está bien, porque no estás dando fruto. Sí. Sí, bueno, la Biblia dice que Jesús vino a dar libertad a los cautivos, ¿no? Y vino a redimir lo que fue corrupto. Exacto. Pero si una persona no es arrepentida de sus acciones ni muestra actitud de arrepentimiento, pues como dice la Biblia, ¿no? Mira de lejos al altivo. Exacto. Entonces, eso es la hoja. O sea, vaya, hasta incluso en el ministerio, ¿no? Decir, es que yo ya hice esto, es que yo esto, es que yo aquello. El creer que estás Ajá, creciendo. Exacto, el creer es la palabra que buscaba. El creer que estás creciendo me parece la figura más correcta del árbol, de las hojas. Porque creo que miras un árbol, ¿no? Desde lejos y tú crees que da fruto porque está verde, ¿no? Sí. Pero hasta que te acercas realmente al árbol es cuando ves si tiene fruto, ¿no? Exactamente. Entonces, la actitud del arrepentimiento y de realmente reconocer tu necesidad de Dios es lo que está buscando el Señor como fruto, porque bien lo dice la Biblia, que viene buscando los frutos del Espíritu, pero ¿cómo se da eso? A través del arrepentimiento, ¿no? Exactamente. Miren, por ejemplo, Jesús decía, inclusive, por sus frutos los conoceréis. Amén. Amén. Y hablábamos también la semana pasada respecto a los malos líderes. Es muy difícil el conocer la vida del ministro, porque pues obviamente simplemente, por ejemplo, ustedes nos siguen a nosotros, por ejemplo, a través de Facebook, pero no conocen a nuestro pastor, no conviven con él, a mí tampoco, a los hermanos aquí tampoco. Entonces, puede ser que a lo mejor parezcamos fresas, payasones, ¿no? Pero o parezcamos muy cotorreros inclusive, ¿no? Pero Sí. ¿cuál es la realidad? Entonces, hablábamos, por ejemplo, la semana pasada de las evidencias que debe de tener un apóstol para ser apóstol. Pero, ¿cuál puede ser un fruto? Porque, y no me quiero detener mucho aquí, pero ¿cuál puede ser un fruto de un apóstol? Porque hoy en día, miren, las hojas de un apóstol es que se nos añadieron 40 iglesias. Eso no es un fruto. Así es. ¿Cuál puede ser el fruto de un apóstol? De yo poder decir, ese árbol, ese apóstol está dando frutos. Yo como oveja, ¿cuál es el fruto que debo de dar? ¿Sí me explico? Y ahora, usábamos este ejemplo porque en el verso 21, Dios dice, bueno, estas vestiduras que ustedes se hacen no son las adecuadas porque las hojas son justificaciones. Y Dios le hace una vestidura de piel a Adán y a Eva, que la vestidura de piel es para que ya no seas pecador, para que ya no te sientas pecador y ya no seas autosuficiente, porque lo que hacen Adán y Eva es justificar su pecado. Sí. Cierto. Porque viene Dios y le dice a Adán, ¿qué hiciste? ¿Y qué responde? La mujer. La que me mujer. diste. Sí, fue la mujer que me Y diste. va con la mujer y ¿qué le dice la La mujer? serpiente. me engañó. Entonces Dios les dice, ok, ¿quieren que los perdone? No se pueden justificar. O sea, Cierto. esas son las hojas. Porque la gente dice, es que ya hablo lenguas. ¿Eso qué? Así es. Es que ya profetizo. ¿Eso qué? Así es. Igual dice la Biblia que el que se arrepiente y se aparta de su pecado alcanza misericordia. No solo basta el arrepentirse, sino apartarse. Apartarse, exactamente. Entonces, esa es una buena manera de nosotros entender lo que son las hojas, las justificaciones. Estoy bien delante de Dios porque hablo lenguas, estoy bien delante de Dios porque profetizo. O sea, es gente que le dices, oye, el Señor me mostró, pues qué raro, porque a mí Dios también me habla y no me ha dicho eso. Esas son Exacto. hojas. Así es. Yo creo que eso es, como dices, es una pantalla, ¿no? Es lo más llamativo que se le puede ver a un cristiano. Yo recuerdo que a varios de mis amigos, bueno, me decían, no, pues es que ya hablan lenguas y que ya hacen esto en otras iglesias
Y algo no me cuadraba tampoco, ¿no? Hasta que realmente vi los frutos del Espíritu y todo aquello que tiene relación con el arrepentimiento, en donde realmente te das cuenta que no solo se trata de cierta manera lo físico, lo que está pasando en la tierra, ¿no? Exacto. Sino que realmente la condición que te lleva a merecer el llegar a ser el Hijo de Dios, ¿no? Exacto. Sí, entonces es eso. Como tú decías, cuando no cuadra, te das cuenta pues que son hojas. O sea, porque es que a Jesús le dijeron, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué contesta Jesús? ¿Eso qué? O sea, estoy parafraseando, ¿no? Sí. ¿Eso qué? O sea, no, nada que ver. Entonces, de hecho, el día viernes yo predicaba y decía, si Adán y Eva hubieran pedido perdón, yo creo que ahorita todos estaríamos en el huerto, Sí. pero se justifican. Y a veces ese es uno de los problemas más grandes que tenemos los humanos, el querer decir, es que lo hice por esto, lo hice por lo otro. Y a veces el reconocer el pecado ante Dios, el poder decir, Señor, la regué, Amén. es precisamente un fruto, porque ya no te estás justificando, sino que estás diciendo, Señor, solo tú puedes justificarme. Y esa es la vestidura de piel, de vestidura de hoja a vestidura de piel. Y bueno, un ejemplo más, Génesis 27:15. Génesis 27:15, tomamos este ejemplo porque dice, entonces Rebeca tomó las mejores vestiduras de Saúl, su hijo mayor, que tenía ella en la casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Mire, de vestidura de Jacob a vestidura de Saúl. Aunque aquí es mediante un engaño, lo queremos manejar como que hay que vestirnos de bendición. Jacob quería la bendición, quería la primogenitura, quería la prosperidad, pero tenía que haber un cambio de actitud, tenía que haber un cambio en su manera de ser, en su manera de vivir. ¿Ustedes recuerdan qué significa Jacob? Usurpador, me parece. Usurpador. Entonces tenía que haber un cambio, aunque lo hace usurpando, pero después nosotros vemos que hay un cambio una vez más de vestidura en Jacob cuando está peleando con el ángel. ¿Y qué le dice al ángel? No te suelto hasta que no me bendigas. Exactamente, no te suelto hasta que no me bendigas. ¿Y qué le dice el ángel? Bueno, ¿cómo te llamas? Y le dice él Jacob, y le dice, bueno, tu nombre ya no va a ser Jacob, ahora va a ser ¿cuál? Israel. Israel. Amén. Entonces hubo un cambio todavía mayor de actitud. Sí. Entonces es un cambio de vestidura, de usurpador a tratarse de vestir de bendición, a tratarse de vestirse de primogénito, pero ahora ser un príncipe de Dios. Así es. Entonces, por eso les decía, debemos de sufrir el cambio de vestidura, porque no es fácil, es doloroso, es complicado. Dice el Señor que el reino de los cielos sufre violencia y solo los Exactamente. valientes lo arrebatan. Y qué buen ejemplo. ¿Qué entiendes tú por eso, Isaac? ¿Qué puedes tú, qué te muestra a ti el Señor respecto a solo los violentos lo arrebatan? Creo que O los valientes. tanto valientes o los aguerridos, creo que un valiente, tanto como tomarlo por así, David, que se enfrentó ante Goliat, mientras los demás que son soldados preparados para la guerra no quisieron, es tratar de arriesgarse y de saber que, porque David sabía que Dios estaba con él. Amén. Y era un valiente que a pesar de todo, él iba en contra de Goliat sin importar lo que fuera o lo que podría pasar, porque él sabía que aparte de él estaba el más grande que estaba a su lado. Un valiente no tiene temor, no tiene ese miedo de decir, y si me pasa esto y si me pasa aquello. Creo que un valiente trata de ser fuerte y de ver lo positivo. Sí, Exacto. Quisiera agregar algo ahora que Isaac mencionaba esto de David contra Goliat. Me recuerda que David se le dio el chance de ponerse las armaduras de Saúl. de Saúl y no les quedó. Y yendo más o menos con esta misma idea,
me imagino que todo el ejército estaba vestido de guerra, Exacto. pero espiritualmente veo que tenían vestiduras de temor, de miedo. Y David tenía una vestidura que no era visible, sino espiritual, y tenía una vestidura de valentía. Exacto. Ese es un buen ejemplo. Sí, sí, mi hermano. Sí, a mí, bueno, otro ejemplo sería Josué. Así es. Josué y los muros de Jericó, ¿no? A mí se me hace muy, muy impresionante que con solo gritos tiren una muralla entera, ¿no? O sea, literalmente hay que ser, en estos tiempos diríamos, estar loco, ¿no? Estar loco con el simple hecho de gritar, pues uno dice, no puedes tirar ni una pared, ahora imagínate un muro, ¿no? Exacto. Pero ese es el punto, ¿no? El ser valiente, el creerle a Dios, ¿no? Más que nada es lo que nos lleva a llegar a la condición de, no me gusta el término violento, pero sí valiente, ¿no? A la hora de... No me gusta la Sí. violencia. Amén. Exactamente, Así es. esfuérzate y sé muy valiente. Mencionaban algo mis hermanos, esto de la valentía. Yo, al menos yo en lo personal, creo que esto de ser valiente no es el no tener miedo, sino enfrentar ese temor. Porque pues Amén. si somos sinceros, un David pues, que se va a enfrentar a un gigantón, pues no manches, o sea, no es cualquier cosa. Entonces, pero lo enfrenta porque sabe que Dios está con él. Entonces esa es la valentía, el aferrarte a lo que Dios te dijo. Y por eso dice, como decía mi hermano Gamas, el reino de los cielos sufre violencia. Y es muy cierto esto porque, pues si nosotros nos damos cuenta, ¿qué tengo que hacer para ver las promesas de Dios? Eso, el hacerme valiente, el aferrarme a ser violento inclusive, porque seamos sinceros, el enemigo no va a ser pacífico, Es el cierto. enemigo te va a atacar. Y si tú vas a estar ahí con el diablo, amor y paz, te va a destrozar. Ya déjame, por favor. Sí, sí. Así quieres salir con la política del AMLO, abrazos y no balazos contra el diablo. No. No, amado hermano. Debes de ser violento con el diablo. Se está acabando la pila. Entonces, nosotros, por eso, qué buen ejemplo que pusieron todos ustedes, un Gedeón, amado hermano, Ay, sí. con 300 hombres Sí. Sí, contra sí. un ejército. No lo menciona la palabra de Dios, pero pues era un ejército. Si Gedeón hace la convocación para la batalla y se le juntan 32,000 hombres, como de cuánto entonces era el ejército de Madián. Pues, Yo creo que rondaba eso. sí. Porque, Sí, sí, sí. O sea, porque si dicen, es que nos están convocando para ir a pelear contra Madián y viendo las características del ejército de Madián, pues 32,000 hombres. Creo yo Sí. que sí concuerda entonces, ¿no? Y de pronto Dios te corre y se queda con 300, eso es valentía, amado hermano. Y Sí, como amén. ustedes mencionaban, un Josué, un David, y podríamos hablar de muchos, Sadrach, Mesac, Abednego, amado hermano, en el horno de fuego. Eso sí es estar... Sí, o sea, Sí. sí, definitivamente. Y los héroes de la fe, ¿no? ¿Qué más Amén. podría decir? Dice el libro pues, o sea, ejemplos hay un montón. El libro de Hechos, amado hermano, aquel zurdo que se me olvidó su nombre, pero era zurdo y con la espada mató a... Bueno, usted puede... Eso es, amado hermano, definitivamente eso es. Y miren, déjeme darle uno más. Apocalipsis capítulo 7, versículo 13. Dice, y uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le respondí, Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Mire, de vestiduras de tribulación a vestiduras blancas. Pero aquí tenemos un pequeño problema. Estas vestiduras, pues no deberíamos de experimentarlas si le echáramos ganas a las cosas del Señor. Sí. Porque le dicen a Juan, ¿quiénes son estos que vienen de en medio de la gran tribulación? Y aquí hay un versículo, amado hermano, para aquellos que dicen que la iglesia no va a ver la gran tribulación. Ahí está, Ahí está. amado hermano. Ahí está, vienen de en medio de la gran tribulación y los dejan
para que lavaran sus vestiduras. Ahora, porque hay gente que dice, no, es que estos son los que se acaban de convertir. No, perdóneme, no. Porque si se acaban de convertir, ¿por qué se tenían que quedar a lavar sus vestiduras? Es cierto. Cierto. Si su vestidura recién convertido está limpio. Así es. Entonces era gente que ya conocía de Dios y lo dejaron a lavar su vestidura porque la había ensuciado. Así es. Wow. Entonces, no os hagáis los unos a los otros. Mucho Dice, ojo, cuate. Mucho ojo. Y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Sí. Wow, No, sí. sí, definitivamente, hermano. Hay que buscar, pues, estar limpios delante de Dios. Esta es una vestidura que no deberíamos de experimentar, la vestidura de tribulación. Por eso hay que estar en constante limpieza y no solo por estar limpiándome a cada rato voy a librarme de esto, sino que tengo que hacer un esfuerzo por consagrarme y vivir en Por santidad. tener comunión con Dios, Así es. exactamente. Bueno, esto lo hemos hablado, lo hemos tratado de hablar ya en diferentes ocasiones. Dios le dice a Abraham, anda Delante de mí y sé y perfecto. sé perfecto. Ahora, ¿qué entendemos por perfección? Sin tacha, dice Sí, algunos. sin tacha, porque- sin manchas. Anda delante de mí sin tacha, dicen algunas versiones. Pero ya, por ejemplo, Dios a nosotros, ¿qué nos dice? Sed santos. Porque yo soy santo, Yo soy santo. Y la palabra santo es apartado. apartado muy bien. Ahora, Así es. quizá puedan parecer lo mismo, pero mientras Dios le dice a Abraham, tú tienes que ser perfecto, Dios a nosotros nos dice, apártate del pecado. Órale. Ay. Uy. Entonces, si nos damos cuenta, no quisiera decirlo así, pero no encuentro otra palabra. Dios nos la pone un poco más fácil a nosotros. Sí. Sí, Porque el que se arrepiente y se aparta, ese alcanza misericordia. así es. Mientras que un Abraham no podía cometer ni un error. Eso es cierto. Sí. Porque un error lo descalificaba totalmente. Pero en cambio usted y yo, ¿qué nos pide el Señor? Ya pecaste, ok, arrepiéntete, Y apártate. Wow. Y miren, Sí, porque me recuerda cuando dices de que, bueno, dice la Biblia, ¿no? Que Abraham tiene que ser perfecto, ¿no? Y hay algo en la Biblia que es el requisito de la ley, ¿no? No me voy a extender a explicarlo, pero dice la Biblia que era necesario para justificarse totalmente, ¿no? ajá, Pero dice que Jesús no abolió, sino que cumplió el requisito de la ley que era necesario. exacto. Entonces, ahí yo puedo ver que sí tiene razón, sí la puso más, no quiero decir sencilla, ¿no? Pero sí nos echó La mano. la mano. Sí. Es que Sí. dice la Biblia que Él cumplió la ley una vez y para siempre. Sí. Amén. Él la cumplió por nosotros. Wow. Porque, sinceramente, si nosotros analizamos y de hecho esto es un muy buen tema, porque la gente dice, no, es que ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, por eso ya no ofrendamos, por eso ya nos diezmamos. No, amado hermano. Abusan No. de la gracia y es Exactamente, peligroso. porque Jesús dijo, yo no vine a romper la ley, yo vine a enseñarles a cómo cumplirla. Amén. Entonces, la ley sigue estando. La ley que Cristo rompió fue la ley de fuego, que esa ley decía que si tú cometías un error, un pecado, ya no podías acercarte a la presencia de Dios. Y eso inmediatamente te hacía reo del infierno. Si tú mentías así, porque hay gente que dice, es que fue una mentirita blanca. Así haya sido Las eso. piadosas que sí, dicen. o sea, la más mínima mentira con eso ya te hacías reo del infierno. Y lo que Jesús hizo fue a venir a cumplir la ley por nosotros y a romper esa ley, la ley de fuego. Pero usted y yo tenemos que seguir cumpliendo la ley, es decir, no puedo mentir, no puedo robar, no puedo matar, no puedo adulterar, etcétera, 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 ¿no? Así es. Creo Amén. que lo que usted dice es algo muy importante y creo que es algo que a todos nos debe de quedar en claro porque en este mundo existe la filosofía de que aún en el bien hay un poco de mal y que en el mal hay un poco de bien. Exacto. Y pues creo que eso a veces se quiere trasladar a la A la iglesia y pues creo que eso se comete un error porque no pueden convivir las tinieblas y la luz a la misma vez. Exacto. Exactamente. Y de hecho, hablando precisamente de esto, es por eso que hoy en día vemos esto de la ideología de género tan Sí. fuerte en las iglesias. Estaba viendo yo una serie con mi esposa, una serie de Netflix,
en donde hay un personaje que es, aparte de que es gay, es queer, supuestamente, o sea, de estos de que no se identifican como, bueno, Esos. bueno, esos. Y su mamá es miembro de una iglesia cristiana, perdónenme la expresión, cristiana de gente de color, o sea, gente negra, Sí, afroamericano. afroamericana. Y pues ellos son muy apegados a las iglesias, ¿no? Entonces su mamá le insiste mucho, vamos a la iglesia, bautízate, ve con el pastor, habla con el pastor. Y él dice, es que no me siento identificado, o sea, porque si yo voy a la iglesia, me tengo que reprimir, porque los demás no pueden ver que soy tan gay. Entonces de pronto se encuentra con otra muchacha que también es así como queer y le dice, mira, yo también soy cristiana, a mí también me gusta ir a la iglesia. Ahorita estoy buscando una iglesia que sea más inclusiva, que me acepte como lo que soy. Y esta muchacha tiene un novio que en realidad no es novio, porque era una mujer, pero se transformó en hombre, hasta se operó los pechos, pero se maquilla, se hace las uñas, se pinta, pero es hombre. Dice, bueno, es que soy hombre, pero también me identifico a veces como mujer. Entonces, y todo esto se trata de meter a la iglesia, a las cosas de Dios, porque precisamente este es el problema, Sí. que no entendemos que tenemos que tener santidad. Y creo que como una vestidura a nivel cobertura debemos de tener cuidado también. Exactamente. Porque, y era lo que mencionaba Raúl hace un rato, o tú, Gamas, no, tú, Raúl, mencionabas que en los últimos tiempos habrá comezón de escuchar. Sí. Y la gente quiere escuchar Sí, esto. Dios te ama como eres. Y sí, si somos sinceros, sí, Dios te ama como eres. Pero de eso a que Él deje que siga siendo así, eso es otra cosa. Porque Así la es. palabra de Dios lo enseña. Los que hacen inmoralidades, los que son homosexuales. De hecho, hay una versión que inclusive dice los que son chismosos. O sea, imagínese, Sí. amado hermano. Uno que vive Que le del gusta chisme. informarse. Exactamente. Entonces, por ahí vimos a alguien voltear para otro lado cuando hablamos Sí, del pues. chisme. Es que, Sí, sí, miren, sí. miren, seamos sinceros, así la neta, Claro. la neta. En las iglesias estamos muy acostumbrados a predicar contra pecados muy visibles. Sí. La borrachera, el adulterio, la fornicación. Pero sinceramente el chisme es un pecado contra el que no se predica. Y nosotros lo hemos hablado muchas veces, pecado es pecado. Así es. Así, sí, la verdad, sí. Y para Dios es lo mismo una mentira que un asesinato. Así es. Entonces para Dios es lo mismo un chismoso que un homosexual. Así es. Chispas. Por eso nadie está libre de pecado. Exactamente. Sí, Y entonces sí, por es eso Gandhi decía, es que yo creo en tu Dios, pero no creo en tus cristianos. Y también decía Gandhi, yo creo en tu Dios, pero tus cristianos me hacen no querer ir a tu iglesia. Porque ahí está el problema, que los cristianos sí, es que él es adúltero, pero usted es chismoso. Y es lo mismo. Con el simple hecho de acusar al hermano ya estamos Ya cometiendo estamos. pecado, porque fácilmente nos hacemos como un fariseo. Exactamente. Y entonces, ¿dónde queda la santidad? Exacto. Que Dios simplemente nos dice, apártate del chisme. Pero yo sé que va a haber gente que me diga, ay hermano Jorge, yo vivo del chisme. Estudio para eso. Estudio para eso. Y mi hermano Gamas está estudiando para ser reportero, chismólogo. Hombre. Y de hecho dice que quiere ir a presentar ahí su solicitud de trabajo con la Pati Chapoy. ¿Sí o no, Gamas? ¿Para qué le digo que no? Sí, sí. Entonces, hermano, y mire, se nos fue el tiempo y pues no alcanzamos a ver todas las vestiduras que teníamos anotadas. Sí, Bueno, déjeme darle una más. Esther capítulo 4, versículo 1 dice, cuando Mardoqueo supo todo lo que había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de saco y de ceniza, perdón. Mire, verso 1. Pero luego vámonos a Esther capítulo 8, versículo 15 dice, entonces Mardoqueo salió de la presencia del rey en vestiduras reales de azul y blanco. Mire, de vestiduras
de lamento a vestiduras reales. Y eso dice la palabra de Dios, que Él cambió nuestro lamento en gozo, Amén. nuestro lloro o nuestra amargura en alegría. Y esto es, amado hermano, precioso. Amén. Porque Amén. cuando uno se deja trabajar por el Señor, Él lo cambia todo. Así es. Así es. Él lo cambia todo. De hecho, dice la palabra de Dios, lo que sembraste con lágrimas, con sonrisas lo vas a cosechar. Amén. Creo que lo podemos ver el ejemplo ya al final del libro de Job, que al final Exacto. recibió una mejor recompensa. Exactamente. Sí. Bueno, o quizá haya gente que diga, no, pues no manches, o sea, se le murieron sus hijos. Perdió. No, pero creo que podemos trasladarlo a algo más espiritual también. Sí, definitivamente. Bueno, sí, o sea, el Señor dice la palabra que le restituyó 3 Sí. veces lo que tenía. Creo que Sí. tenía 3 hijos y 3 hijas, y al final terminó con 6 hijos y 6 hijas, con camellos, con vacadas, o sea, al triple. O sea, el Señor al final, cuando uno deja que el Señor trabaje en nosotros, el Señor hace la... Y por eso Él quiere cambiar tu lamento en gozo. Amén. Amén. Bueno, se nos fue el tiempo. Mi hermano Isaac, ¿algún pensamiento final? Creo que solo el recordar que que no tenemos lo santo, Exacto. que siempre que estar en constante limpieza y purificación para poder, para no llegar a a la tribulación y poder ser los primeros en ir con nuestro Señor. Amén, amén. Mi hermano Raúl. Sí, yo también los animo a todos los hermanos que nos ven a ver nuestras vestiduras y a cuidarnos, porque a fin de cuentas todo esto es para bien. Amén. Dice la Biblia que no hay nadie que no vaya a tener recompensa. Dice Apocalipsis que Él vendrá y dará a cada quien su galardón conforme a sus... no recuerdo muy bien, pero Conforme a sus obras. sí, conforme a sus obras. Se me olvida mucho ese versículo. Pero sí, hermanos, la verdad es eso. Y también dice la Biblia que no hay nadie que haya dejado familia, ni Padre, ni madre. trabajo, ni padre, ni madre, Exacto. que el Señor no vaya a recompensar 100 veces. Así Entonces, es para bien y es para nuestro beneficio. Dios siempre va a querer nuestro beneficio. Ese Amén. es lo que quiero sembrar en todos los que nos escuchan. Amén, amén, así es. Sí me gustaría aclarar algo que mencionaba mi hermano Raúl. O sea, no es por obras, la salvación no es por obras, sí, eso sí lo queremos dejar claro. Amén. La salvación es por pura gracia y misericordia de Dios. Amén. Pero debemos de esforzarnos en mantener nuestras vestiduras limpias, Así en es. cambiar nuestra manera de ser. Eso sí, eso no lo hace el Señor por nosotros, somos nosotros los que lo debemos de hacer. Así es. Y yo sé que hay gente que dice, es que si Dios es tan grande, ¿por qué no me cambia? No se aflojo, amado. Échele ganas. Amén. Amén. Mi hermano Gamas, ¿algún pensamiento final? Hablando de echarle ganas, pues igual creo que motivarnos unos a otros, dejar de criticarnos como fariseos, Amén. tratar Sí. de reconocer nuestras condiciones y tener en mente que podemos cambiar porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Así Amén. es. Qué buen pensamiento final. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Bueno, mis Amén. amados hermanos, este fue un episodio más de su podcast Tocando Trompeta. Uf. Qué gusto que se haya quedado con nosotros. Nos bendice poder ser de bendición para ustedes. Amén. Esperamos vernos la próxima semana. Que el Señor los bendiga y los guarde. Hasta luego. Amén.